Hola, buenas tardes. Este vídeo es sobre todo para las personas que están estudiando la patente de Figuera y lo relacionado con esta máquina de energía infinita o energía libre que sería la máquina de Clemente Figuera. Tenemos este libro por ese autor Alejandro Polanco Massa, un libro que podéis adquirir en Amazon. Entonces dentro de este libro existen varias patentes de este ingeniero, este inventor del año 1902 a 1908, donde sacó una evolución de patentes que yo pienso que es la misma, pero con cada vez da más datos. Cuando falleció, un socio de él, uno que se llamaba Constantino Beaufort, coge y republica, a partir de los años 1910, 1912 y 1914, republica las patentes bajo su nombre, como si fuera su autoría, y las copia y da más datos sobre la patente de Clemente Figuera. Figuera estaba asociado en un principio con un señor que se llamaba Peter Blackberg y también colaboró con él para diseñar la máquina. Bueno, ¿de qué se trata este vídeo? Este vídeo es para no tener que explicarlo en WhatsApp o comentarios en correo electrónico. Es sobre todo para mis compañeros de grupo, para explicar lo que yo veo. A raíz de un vídeo que ha colgado Emilio Leal en el YouTube, voy a hacer yo otro explicando lo que yo veo la similitud entre lo que explica Constantino Beaufort y la patente moderna de Robert Holcomb, que es este número, y la patente de Beaufort, que es este número. Esta patente la podéis encontrar en un vídeo que he puesto yo de cosas de Holcomb. Bueno, da igual. Por este número se puede encontrar en Google. Vamos a empezar para explicar la patente de Figuera, que habla sobre la 30.378. Figuera, la forma que tiene el núcleo. Hemos dicho que la página 51. En la página 51 del libro aparece, esta es la patente 30.378. Y habla de una serie de electroimanes, este es uno, otro, que hay 8 electroimanes y el rojo sería la inducida. Entonces, mediante una polarización circular o activación secuencial de estos electroimanes, que también puede ser una activación secuencial, se va creando un campo magnético rotativo y esas líneas de fuerza cortan estos carretes que serían como carretes en forma de tambor, como cualquier dinamo o motor universal, ¿vale? Hay varias técnicas, se puede desarrollar en forma de imbricado, en ondulado, varias técnicas para componer, aunque esté dibujado sin rojo, que se ve una sola línea, pero serían como los tambores de un motor universal. Bien, esa es la forma. Después vamos a ver en esa forma, ¿vale? Que es la sencilla de Clemente Figuera, se puede ampliar y se podría hacer así, mirad. En vez de tener un solo inducido, yo podría coger, ahora mismo tengo aquí pintado otros dos inducidos más, tengo este y tengo el de fuera. Si yo en el interior, aquí en este interior, yo coloco otro inducido aquí dentro, también se va a ver afectado por estos electroimanes que se van activando. Y también si en vez de cerrar el núcleo con una carcasa, con una culata, como cualquier motor, si yo coloco otros electroimanes por fuera, como este y este, pues vemos que podemos colocar otro inducido. Y a partir de ahí ir creciendo en diámetro, en lugar de hacer muchos iguales que este, se puede hacer este creciendo en diámetro. Esto está simbolizado con unas pequeñas electroimanes. Estos electroimanes tienen una cara polar pequeña, pero serían caras polares grandes, ¿vale? Lo que pasa es que lo he pintado así para que se vea simbolizado. Entonces aquí tenemos tres inducidos, primero, segundo y tercero, primero, segundo y tercero. Y a medida que crece podemos hacerlo más grande, como si fuera una rueda de jeringo. Mientras más gira y más vueltas, pues más campo magnético, más extenso es la máquina. Es una parte de lo que quería explicar. Después nos vamos a ir a la página 48 de esa misma patente y vamos a ver la explicación que da sobre el carrete Ruhmkorff, por qué se basa en ese principio. Vamos a ver la página 48 y yo voy a explicar lo que yo interpreto. Las actuales dinamos proceden de agrupaciones de máquinas de Clark. Una máquina de Clark es un dinamo que solo tiene una U en herradura y dentro de esa U de herradura hay un rotor
que gira, que suele ser un rotor de Grame, un anillo de Grame que gira y se genera electricidad en ese anillo. Y nuestro generador, que es el generador de Figuera y de Pedro Blasberg, recuerda en su principio fundamental al carrete de inducción de Runcorn. ¿Cuál pienso yo que es el principio fundamental? Pues la interrupción de la corriente, los constantes apertura y cierre del campo del interruptor del carrete Runcorn, que a raíz de una corriente continua, al abrir y cerrar, pues crea una variación de corriente, y esa variación de corriente crea un campo magnético variable que puede generar una inducción en el secundario de ese carrete Runcorn. Porque el carrete Runcorn es una bobina con un núcleo y con dos bobinas, primaria y secundaria. En el primario tiene menos vueltas, en el secundario tiene muchísimas vueltas y crea una elevación de voltaje gracias al número de vueltas maximizado. Entonces, en aquella máquina, que es la máquina de Clarke, se crea la inducción por el movimiento del circuito inducido, lo que he dicho, el anillo de Grame. Y en el generador que inventa Figuera y Pedro Blasberg, la inducción se produce por la intermitencia de la corriente que imanta los electroimanes, y como para conseguir esta intermitencia o cambio de signo solamente se necesita una cantidad pequeñísima o casi despreciable de fuerza, llegamos con nuestro generador a producir los mismos efectos de las dinamos actuales, sin emplear para nada en fuerza motriz. Quiere decir que si tú tienes un sistema de colector con escobillas con corriente continua que vayan excitando, como se ve en la portada, con esta escobilla, que es como si fuera el principio del carrete de Runcorn, que conecta y desconecta, pues esta escobilla que lleva el positivo va conectando y desconectando, a través de esta resistencia va generando una variación de corriente, y esa variación de corriente hace que se transforme en una variación de campo magnético y a su vez en una inducción por variación de energía eléctrica, de corriente. Bien, ese es el principio del carrete de Runcorn, no que no tenga núcleo. Yo pienso que cualquier sistema magnético que esté cerrado con culata externa es mucho más eficaz. Vamos a ver, esto de los verdaderos electroimanes, que no lo he explicado, la página 48. Página 48. Estábamos al lado y me he borrado, voy a pausar. Lo voy a hacer dibujando, a ver cómo me sale el dibujo. Mirad, normalmente un sistema de generador o de motor tiene un núcleo, vamos a llamarle esto núcleo, y tiene unos excitadores, vamos a poner 4 excitadores por ejemplo, que son 4 electroimanes. Esos excitadores están unidos magnéticamente por una culata, como vemos en cualquier motor, para que las líneas de fuerza se comuniquen de polo a polo. Entonces, si esto es un polo norte, esto sería un polo sur, o al revés. Y si esto es un polo norte, esto sería un polo sur. De manera de que las líneas de flujo vayan de polo a polo, siempre con nombres contrarios. Entonces, si nosotros hacemos rotar, si aquí hay un campo magnético estable, del tipo que sea, y esto lo hacemos rotar, en este cobre, en estas inducidas que hay aquí, el cobre que hay dentro del núcleo, pues va a generar corriente eléctrica. En el momento en que el campo magnético atraviesa el núcleo, o las corrientes eléctricas de la inducida hacia la carga generan un campo magnético que hace que esto se magnetice. Entonces, Figuera habla de que para que el núcleo se comporte y sea verdadero electroimanes, en vez de dejar esto sin excitar, yo cojo y coloco aquí dentro otros electroimanes. Qué mal dibujo. Bueno, no, ahora buscaré otra forma a ver si lo hago mejor. Y entonces, entre polo y polo, lo estamos viendo, vamos a verlo aquí mejor. Aquí, entre polo y polo, esto es como si viéramos esto de sección, de lado, perdón. Entonces vemos que en lugar de solo tener excitadores arriba y abajo, tenemos excitadores también por dentro. Entonces este núcleo también lo excita con verdaderos electroimanes, para que tenga mayor línea de fuerza y la atracción no solo dependa de esta electroimán y de este, sino que tengamos en medio, dentro tengamos otros electroimanes que magnifiquen esa línea de fuerza, y por lo tanto la generación es mayor. Entonces, si nosotros tenemos, a ver si encuentro, voy a parar.